Hola, buenas tardes. Soy Jorge Medina y este es mi trabajo final de argumentación jurídica de la Universidad Autónoma de Chihuahua para el curso de verano de julio 2018. Y pues les voy a venir a hablar sobre la legislación en materia de antilavado de dinero que hay en el Estado mexicano y por qué, a pesar de que es constitucional, no parece que sea una legislación que esté rindiendo los frutos para los cuales se diseñó. Ahora bien, les voy a contar un poco de la historia de cómo se crea la ley antilavado del dinero. Bueno, en el año 2000, México se incorporó al Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, que por sus siglas es GAFI. Ahora, GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas entre sus miembros, en los niveles nacionales e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ahora, a fin de que México pueda dar cumplimiento a los objetivos del GAFI, como país miembro debe hacer ajustes a su normativa interna a las recomendaciones de dicho organismo. Ahora, se preguntarán, ¿qué quiere decir lavado de dinero? Pues bueno, el lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de las actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El origen de la expresión lavado de dinero proviene de los Estados Unidos de América, de los años 20, gracias a Al Capone, ya que este se hizo de grandes recursos que fueron conseguidos a través de la venta de alcohol. Y estos recursos los metió el comercio al poner lavanderías. Ahora, ¿qué es lo que dice la legislación mexicana después de que, gracias al GAFI, se ajustó a estas medidas normativas? Bueno, esta ley se promulgó en el Diario Oficial de la Federación en el 2012, pero no fue hasta el pasado 17 de julio del 2013 cuando entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es coloquialmente conocida como la Ley Antilavado de Dinero, y que tiene por objeto principal, según la propia ley, prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. El reglamento de dicha ley y las reglas generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se publicaron y se encuentran en vigor a partir de noviembre del 2017. Bueno, esta ley impuso nuevas obligaciones a los particulares, que son comerciantes que se dedican a ciertas ramas específicas del comercio que se consideran como actividades vulnerables. Bueno, pues esta ley impone a los particulares la obligación de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de estas actividades consideradas como vulnerables. Además, deben verificar y recabar información de los sujetos con quienes realizan tales operaciones, con el fin de identificar los responsables de estos actos ilícitos. Bueno, las principales actividades vulnerables que contempla esta ley son, por enumerar algunas, son las vinculadas a las prácticas de juegos con apuesta, el ofrecimiento habitual y o profesional de operaciones de mutuo, garantía o de otorgamiento de préstamos o de créditos, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles, la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, o por ejemplo, la sexta es el servicio de traslado o custodia de dinero y de valores, por mencionar algunas. Bueno, las obligaciones de las personas que realizan estas actividades son identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realizan las propias actividades vulnerables, proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable, además de que estos empresarios deben designar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un representante encargado del cumplimiento de estas obligaciones. Se debe además brindar las facilidades necesarias para que la autoridad lleve a cabo las visitas de las verificaciones y se debe de presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los avisos correspondientes sobre las personas o clientes con las que realizaron esas transacciones que la ley considera como vulnerables.
Otra de las obligaciones mencionadas, o que me faltó mencionar más bien, es la de no realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o identificación relacionada con su conocimiento del mismo. Hay sanciones muy pesadas para la gente que es comerciante y que hace estas actividades que consideran como vulnerables, que en caso de omitir sus obligaciones son sancionados con hasta 2,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por ejemplo, no implementar una política de identificación y conocimiento del cliente, no guardar y proteger la información soporte de la actividad vulnerable, o no respetar los plazos y formas de las presentaciones de los avisos. Esto quiere decir que se generan cargas administrativas importantes hacia las empresas que hacen estos actos que se consideran vulnerables y muchas veces, se podría decir, ignorancia de estas personas, son sancionadas. También hay sanciones de hasta 65,000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México en caso de la omisión de la presentación de avisos que mencioné anteriormente, la participación en actos u operaciones prohibidas en términos de uso de efectivo, etc. Ahora, aunque el SAT recibe los reportes, el análisis de los mismos corresponde a la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el principal organismo de gobierno encargado de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en el 2004 y es la autoridad más relevante en esta nueva ley, que entre sus facultades se encuentra la de recibir reportes financieros, además de analizar toda esta información relacionada al lavado de dinero y de detectar las actividades vinculadas a este tipo de delitos. Ahora, lo que falta por hacer es hablar sobre el impacto en la vida real que tiene esta nueva legislación, además de ver el hecho de que si es constitucional o qué derechos fundamentales pudieran estar siendo transgredidos por esta nueva legislación. A pesar de que hubo muchas controversias por diversas disposiciones que la ley indica, a final de cuentas, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia indicó que dichos preceptos, de los cuales había conceptos de violación, de los cuales se quejaban los particulares, estos no violan el derecho a la libertad de trabajo y de comercio, por ejemplo, ni tampoco violan la presunción de inocencia. También dicen que tampoco impide el desarrollo económico y bienestar general del Estado. Además, se agregó que entre los principales objetivos que subyacen a la emisión de la legislación en comento se encuentra la necesidad de establecer medidas preventivas para el combate de los delitos federales que estuvieran relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las medidas atienden a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas GAFI, que tiene entre sus objetivos la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. A final de cuentas, se estimó que los objetivos y las finalidades del legislador resultan constitucionalmente relevantes, toda vez que obedecen a la necesidad de prevenir la comisión de los delitos federales relacionados con recursos de procedencia ilícita, lo cual constituye una parte de la función de seguridad pública a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, en términos del artículo 21 constitucional. Bueno, ahora falta hablar sobre las conclusiones que se tienen sobre esta legislación antilavado de dinero, después de que ya se explicó en qué consistía y cuáles son las obligaciones que se imponen a los particulares. Bueno, si bien la ley fue considerada y declarada constitucional, a pesar de las disputas que se generaron en su entorno, este no quiere decir que la implementación de la ley esté generando los frutos o que esté cumpliendo con sus objetivos. El Estado mexicano da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos al desarticular a grupos de delincuencia organizada o cuando investiga redes de corrupción, lo que se traduce en un número reducido de acciones penales en contra de presuntos lavadores, en escasas condenas en contra de estos lavadores
y el nulo decomiso de bienes a los culpables de lavado de dinero. Esto quiere decir que, a pesar de que las autoridades estén recibiendo la información que solicitaron, estos no están sacándole el provecho necesario. Incluso se advierte que la PGR, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no utilizan las medidas cautelares o preventivas que existen en la ley para combatir el lavado de dinero en forma apropiada y oportuna, a excepción de una lista creada por la propia Unidad de Inteligencia Financiera en contra de personas bloqueadas por operaciones de lavado de activos, porque sí, la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear tus activos. En conclusión, la ley antilavado está generando cargas administrativas y sanciones importantes a los empresarios y a los comerciantes, y este trabajo extra que se les impone no está dando los resultados que la legislación en la materia busca. Que no sea inconstitucional no quiere decir que está funcionando bien, y sin duda alguna, la ley antilavado de dinero no está funcionando bien.